Esa es la cuestión de que te despidan. No solo pierdes el sueldo, pierdes tu sentido de identidad, tu rutina, tu sensación de control. Un día, eres un profesional, parte de algo, y al siguiente, simplemente, ya no te necesitan. Eso es lo que me pasó a mí. 36 años, 2 hijos, y de repente mi jefe, un hombre para el que había trabajado durante más de una década, me sentó y me dijo que todo había terminado. Sin razón, sin previo aviso. Solo una mirada vacía y fría en sus ojos que decía, ya no eres un activo. La primera semana fue un borrón de pánico. Las facturas, la compra, la escuela de los niños. Todo se sentía como una marea a punto de tragarme por completo. Lo intenté todo, enviar currículums, llamar a viejos contactos. Nadie contrataba, o al menos, nadie me contrataba a mí. El dinero se acababa rápidamente. Empecé a ver la preocupación en los ojos de mis hijos, la forma en que preguntaban por un nuevo juguete y luego rápidamente decían, «Oh, está bien, no lo necesitamos». Fue entonces cuando la vergüenza realmente se instaló, la sensación de no ser suficiente, de fallarles. Recuerdo una noche, simplemente me senté en la oscuridad después de que se durmieran, el silencio pesado y sofocante. Fue entonces cuando vi el pastel a medio hornear en mi mesa de trabajo. Era un pequeño bizcocho que había empezado para mi hija. Lo cogí, pasé los dedos por la masa suave y una sensación diferente me invadió. No pánico, sino concentración. Comencé a hornear, no solo para mis hijos, sino para cualquiera. Publiqué algunas fotos en línea ofreciendo pasteles y tartas personalizadas. El primer pedido llegó un día después, de una mujer que quería un pastel de boda para su sobrina. Luego otro, un pequeño pastelito para un bautizo. Los pedidos comenzaron a llegar cada vez más rápido. Horneaba hasta altas horas de la noche. El zumbido del horno, un murmullo constante y reconfortante. Era un tipo de trabajo diferente. Mi trabajo. Cada bizcocho, cada porción, era todo mío. El dinero no era mucho al principio, pero estaba llegando. Era la prueba de que todavía podía proveer, de que no era un fracaso. El negocio pasó de ser un pasatiempo a un trabajo de tiempo completo en cuestión de semanas. Los pedidos se hicieron más grandes, más complejos. Empecé a recibir solicitudes de cafeterías, luego de tiendas de repostería en línea más grandes. Los números en mi cuenta bancaria, que antes eran una fuente de constante pavor, comenzaron a subir. Un día estaba conciliando mis cuentas y lo vi. El número. 100.000 euros. Era un hito que nunca pensé que alcanzaría. Se suponía que debía estar extasiada, sentir una inmensa sensación de alivio y logro. Me quedé mirando la pantalla, todos esos ceros, y no sentí absolutamente nada. Nada más que un vacío, un pozo frío en el estómago. El silencio en la casa, que antes era sofocante, ahora simplemente se sentía vacío. Tenía el dinero, pero había perdido algo más. Simplemente aún no sabía qué era. Esa sensación de vacío se quedó conmigo. Era un nudo frío y duro en mi pecho que ninguna cantidad de dinero podía desatar. La primera parte de este viaje fue sobre la sobrevivencia, sobre sacarnos a mis hijos y a mí del abismo. Ahora ya había superado eso. El dinero en el banco era una red de seguridad, una fortaleza que había construido con mis propias manos. Pero dentro de esa fortaleza estaba completamente sola. Empecé a notar cuánto había cambiado. Mi mundo se había reducido a unas pocas cosas clave: el horno, el flujo interminable de pedidos, el saldo en mi cuenta bancaria. Recordé una conversación que tuve con mi hijo, Daniel. Estaba hablando de un proyecto escolar, una maqueta de un bosque. Estaba tan emocionado, describiendo las pequeñas ardillas y árboles que quería hacer. Yo asentí, apenas escuchando, mi mente en un nuevo pedido masivo de fondant. Me miró y su cara simplemente se descompuso. «Mamá, ¿me estás escuchando?»,
preguntó, su voz pequeña. Lo miré, realmente lo miré, y vi la decepción en sus ojos. Le prometí que lo ayudaría esa noche, pero llegó otro pedido, un trabajo urgente para una pastelería de alta gama y me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada para terminarlo. A la mañana siguiente, vi su maqueta en la mesa de la cocina, a medio terminar. Simplemente se había rendido. Lo vi en mi hija también, Lucía. Solía encantarle verme hornear, pidiéndome que hiciera pequeños pastelitos para sus muñecas. Ahora solo me miraba desde la puerta, con la cabeza ladeada, como si estuviera mirando a una extraña. La alegría, la pasión que solía tener por hacer estas cosas, se había ido. Era solo una transacción. Un pastel de fresa no era un deserte para un niño, era una ganancia de 50 euros. Una tarta de chocolate no era una celebración, era una venta de 60 euros. Cada bizcocho era una inversión, cada porción un cálculo. Me había convertido en lo que solía resentir en los demás, alguien que medía todo en euros y céntimos. Una tarde me llamó mi amiga Sofía. Ella también era madre soltera y acababa de conseguir un nuevo trabajo en una librería. Estaba tan feliz, hablando del olor a libros viejos y de la gente que estaba conociendo. No es mucho dinero, dijo, pero se siente bien, ¿sabes? Como si estuviera haciendo algo que importa. La escuché, un nudo formándose en mi garganta. Tenía 100.000 euros en el banco, pero me sentía más perdida que ella. Se suponía que el dinero traería seguridad, paz, tal vez hasta un poco de felicidad. En cambio, era solo un número, una prueba de que había tenido éxito. Pero no estaba segura en qué. Colgué el teléfono y miré la pila de tartas esperando ser enviadas. Eran perfectas, meticulosamente horneadas, pero no sentía nada. Era como si fuera una máquina, no una persona. Una máquina que podía ganar mucho dinero, pero no podía sentir nada en absoluto. El vacío colo se sentía como una parte permanente de mí. Y la pregunta que seguía resonando en mi cabeza era simple y terrorífica. ¿Era esto todo lo que había? El punto de inflexión final llegó un sábado por la mañana. Mi hija, Lucía, que había estado callada y retraída, vino a mí con una galleta con forma de corazón que ella había cortado ella misma. Estaba torcida y las decoraciones eran un desastre, nada como los corazones perfectos y simétricos que yo horneaba. «Mami», dijo, con los ojos grandes y sinceros, «te hice esto. Es un abrazo». Me la entregó. Miré la pequeña torpe cosa, luego su cara tan llena de esperanza y de una desesperada necesidad de mi atención. Y en ese momento todo se rompió. Los muros que había construido, los cálculos fríos, la sensación de vacío, todo simplemente se derrumbó. Miré los 100.000 euros en mi cuenta bancaria, un número que una vez se sintió como un salvavidas y me pareció sin sentido. No me había comprado seguridad, me había comprado una jaula. Me había costado mi conexión con mis hijos, la alegría que solía encontrar en el simple acto de crear y un sentido de identidad que no estaba ligado a un margen de ganancia. El dinero no era una recompensa, era una distracción, una forma de evitar la profunda y dolorosa pregunta de lo que realmente importaba. Sostuve la pequeña galleta con forma de corazón y abracé a Lucía. La abracé de verdad, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Pude sentir la pequeñez de su cuerpo, el abrazo cálido y empecé a gritar. No era un llanto triste ni de pánico, era una liberación, el tipo de llanto que llega cuando has estado conteniendo la respiración durante un mes y finalmente puedes exhalar. Me di cuenta entonces de que mi valor no estaba en mi cuenta bancaria, no estaba en el número de pedidos ni en el precio de mis creaciones. Estaba right ahí, en los brazos de mi hija, en la galleta torpe con forma de corazón que ella había hecho para mí. Ese día entré en mi taller, pero no para hornear para un pedido.
Me senté con mis hijos y pasamos la tarde haciendo un desastre, cortando masa, pegando chispas, creando pequeños monstruos torpes y osos con ojos que no coincidían. Mi hijo Raniel terminó su maqueta, y esta vez yo estaba ahí right ahí con él, ayudándole a colocar las pequeñas ardillas. Las creaciones eran imperfectas, pero la alegría en sus caras, la risa que llenaba la habitación, era perfecta. Todavía tengo el negocio, pero cambié la forma en que trabajo. Ahora solo acepto algunos pedidos a la semana, lo justo para vivir cómodamente, para mantener a mi familia. El dinero sí ahí, pero ya no es el objetivo. Es solo una herramienta. El trabajo real, el verdadero éxito, está en estar presente.